Buenas tardes. Pueden sentarse, por favor. Queremos compartir el día de hoy acerca de otra conmemoración solemne. Como aprendimos hace 8 días, hablamos acerca de la celebración de trompetas. El día de hoy quiero invitarte a que hablemos de la próxima conmemoración que está muy cercana a nosotros. El próximo martes con la puesta del sol comienza y termina hasta el miércoles cuando se vuelve a poner el sol. Y es la fiesta de Yom Kippur, o fiesta de perdón o expiación. Y en lo personal, hablar de esto, estudiar esto me ha ministrado muchísimo, me ha ayudado a entender muchas cosas. Los que tienen tiempo ya aquí en la iglesia saben que tenemos algunos años intentando ser sensibles a esto, sin ánimos de judaizar ni nada por el estilo. Somos muy cuidadosos con eso, pero pues ante la evidencia de la escritura no hay mucho que podamos hacer o podamos hacernos más que entender la escritura. Y bueno, quiero empezar trayendo un panorama a nuestra mente, solamente para entender la demanda, la expectativa que esta celebración generaba en tiempo pasado, y que en un cierto sentido debería de generar en nuestro tiempo hoy. Porque de hecho, con esto no quiero que pongamos a dudar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús, pero Romanos dice que la creación, aún la misma creación, anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Que en un cierto sentido no sabemos quién sí y quién no, hasta que el Señor venga y diga: este sí era, aunque tú no lo creías, o tú nunca fuiste, aunque tú te considerabas. Tiene que ver mucho con la sinceridad de nuestra fe, ¿no? Pero no sé si hemos visto algunas series por ahí, más que policíacas, como de juicios o a asesinos seriales y cosas así. Esas series que cuando las ves en una película o en un documental, como que tú empiezas a ver todos los hechos, y a veces atrapan a uno y uno dice: ¿será o no será? ¿Él es o él no es? Y hasta que llegas al final del documental o de la serie, dices: híjole, aunque te ponen toda la evidencia, aunque te ponen toda la defensa, aunque te ponen todo lo que está en contra, como que genera esa sensación de ¿será, no será? Y a veces hasta hacemos el debate en la casa: no, yo digo que sí es, no, yo digo que no es. Y al final del juicio, pues hay una sentencia, ¿no? Y se determina. Bueno, la fiesta de Yom Kippur es justamente eso, es venir a juicio delante de Dios. Y entonces eso genera una expectativa de no saber qué va a pasar. Ahorita vamos a entender un poquito más esto, pero rápidamente, ¿qué significa Yom Kippur o la conmemoración del perdón o de la expiación? Esta conmemoración es la más solemne de todas de las 7 conmemoraciones que hemos intentado enseñar. Bueno, nos falta una, pero esta de las 7 es la más solemne. Quizás nosotros, por nuestro cristianismo, le damos mucho peso a Pascua, y obviamente es sumamente importante porque gracias a Pascua podemos encontrar un libertador. Pero esta sería la celebración más solemne. ¿Y qué nos dice la escritura acerca de ella? Vamos allá a Levítico 23. Les estuve mandando unas tareas ayer tarde, como siempre, pero será para que se despertaran leyendo la palabra, ¿verdad? Y vinieran bien. Ahí en Levítico 23 vamos a leer del versículo 26 al 32. Ayúdenme para hacer esto un poquito ágil, para no tardarnos tanto como hace 8 días. Dice Levítico 23 del versículo 26 en adelante. Voy a estar leyendo en NTV todos los textos que usa el día de hoy. Dice: el Señor le dijo a Moisés: asegúrate de celebrar el día del perdón. En otras versiones podría decir expiación, pero es prácticamente lo mismo. ¿Qué día? El 10º día del mes, del séptimo mes, o del mes en el que ya estamos presentes, que hace 8 días vimos que era el séptimo mes, ¿se acuerdan? Dice 9 días después del festival de las trompetas, lo celebrarás como un día oficial de Asamblea Santa. Y aquí hay algo sumamente importante. ¿Es un día para qué? Es un día para negarte a ti mismo.
en un cierto sentido también se establece inclusive como un día de reposo, un día de descanso, porque normalmente cuando trabajamos, ¿qué hacemos? Pues buscamos nuestros afanes, buscamos nuestras providencias, buscamos todas estas cosas, y aquí el Señor dice, es un día para negarte completamente a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. Ofrendas especiales, vamos a estar hablando acerca de estas ofrendas. No hagas ningún trabajo durante todo el día porque es el día del perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos en ese día serán ¿qué? Serán excluidos del pueblo de Dios, y yo destruiré a aquellos que entre ustedes hagan algún trabajo ese día. No deberás de hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti, se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto, y en ese día debes de negarte a ti mismo. Ese día de descanso comenzará con la caída del sol del 9º día. En esta ocasión va a ser el martes, cuando se ponga el sol, y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día al día miércoles. En esencia, esa es la instauración o el establecimiento de esta sexta celebración. Pero ¿qué sucedía en esta celebración? Quiero rápidamente que leamos, está enorme ese capítulo, pero vale la pena leerlo. Vamos a leer Levítico 16. Levítico 16, también les pedí hoy muy temprano si podían leerlo, Levítico capítulo 16, y voy a irme así muy rápido por cuestiones de tiempo, pero quiero que prestemos atención a lo que el texto empieza a desarrollar, ¿ok? Levítico capítulo 16, hay un título por ahí en las que tienen NTV, dice el día del perdón o el día de la expiación. Justamente está hablando de esta conmemoración. Dice, el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. ¿Se acuerdan que los puse a leer también Levítico 10, donde hablaba de la muerte de los hijos de Aarón? Dice, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior, que no lo haga cuando le dé su regalada gana. Si lo hace, va a morir, pues ahí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá de llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con una túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunión de Israel 2 chivos, de la comunidad de Israel 2 chivos para tomar la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y para purificar a su familia, y así será justo ante el Señor. Luego deberá de tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después va a hacer un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor, y cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Aarón presentará su propio becerro como una ofrenda por el pecado y para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incienso y el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Ahí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, ¿qué va a pasar? No se va a morir. Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriente de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces en su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre hacia adentro al lugar santísimo detrás de la cortina interior, y ahí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso, ahora Aarón ya no se va a purificar a él y a su familia, sino que ahora Aarón va a purificar
hará lo mismo con todo el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación del pecado y la rebelión de Israel. Fíjense, ahí está diciendo que estos lugares que se supone que son santos se contaminan por culpa del pueblo que es pecador y tiene que ser consagrado, purificado ese lugar otra vez. Versículo 17: a nadie más se le permitirá estar adentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga. Ahí hay que esperar a ver si sale o no sale el sacerdote. Y después de haberse purificado a sí mismo y a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor, luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor, tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y las pondrá en cada uno de los cuernos del altar, y después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar, y de esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo, pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta manera traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto, y al irse el chivo al desierto llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Vamos a dejarle hasta ahí porque está muy largo el capítulo, pero es para agarrarle un poquito de sabor. La fiesta de Yom Kippur, al igual que la fiesta de trompetas, puede tener muchos nombres. Esta fiesta se le conoce como la fiesta de la expiación. ¿Qué significa expiación, hermanos? Más que perdón, es que haya un tercero al cual se le adjudique o se le ponga encima la carga que tú deberías de haber pagado. Es que exista un voluntario en un sentido, o alguien que se ponga por ti. En ese sentido así se logra la expiación en un sentido amplio. Ajá, un sacrificio, un tercero que se pone a causa de tu maldad. Y es sumamente importante entender esto. También esta fiesta se le conoce como el día de cara a cara, porque es la única ocasión en el año, es el único día en el año donde el sacerdote puede entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo y puede en un sentido ver a Dios. Y digo en un sentido porque está entre la turbulencia del lugar, la neblina, todo lo que el incienso que se está quemando, todo lo que se está generando ahí adentro es difícil, pero es lo más cercano, lo más acercado que puede tener el sacerdote a estar cara a cara con el Señor. También se le conoce como el día o el gran día debido a la solemnidad que esto implica. También se conoce esta fiesta como el día del ayuno, la fiesta del gran shofar o la gran trompeta, y también se conoce como la fiesta de Neilá o el día de las puertas cerradas, así como en el arca de Noé, que la puerta se cerró. Así como la fiesta de trompeta será el día de la puerta abierta, ahora en Yom Kippur es el día de la puerta cerrada. El Señor cierra y para siempre se termina el periodo de gracia que hay para la humanidad. Así que cuidado si llegamos ese día y no estamos a cuentas con el Señor, porque no habría una vez más oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor. Así que esta fiesta tiene bastantes capítulos dedicados para entenderla, comprenderla, y ya les mencioné algunos: Levítico 10, Levítico 16, Hebreos 7, 8, 9 y 10. Son algunos de los textos que podrían hacernos entender a mayor profundidad este texto. En ese día, el sumo sacerdote es el responsable o el encargado de conducir o llevar a cabo toda esta ceremonia para la purificación del templo o del tabernáculo y para la purificación de todo el pueblo. Es importante entender esto. Aún así, la congregación tiene una participación clave, ¿sí? Tiene una participación clave. No digamos, es responsabilidad del sacerdote nada más. No, toda la congregación tiene una participación clave, y como leímos ahorita en Levíticos 23, hay varias cosas que como congregación tendríamos que hacer. En ese día se purifica el templo y el pueblo. Y la parte central de esa celebración o de esa conmemoración está en que el sacerdote toma tres animales para ser sacrificados como ofrendas especiales distintas, de distinta manera delante del Señor. Es importante entender que hay distintas clases de sacrificios en el Antiguo Testamento. Ojalá y después tuviéramos tiempo para hablar acerca de ellos, pero están las ofrendas de paz, están las ofrendas mesidas, están los sacrificios por el pecado, están los sacrificios por alguna ofensa al Señor, están las ofrendas voluntarias. Hay distintas formas de entender o interpretar o meternos en toda esta situación del mover o del desarrollo del templo. Y es importante mencionar algunas porque ahorita vamos a entender
¿cómo podemos distinguir una de la otra? Lo primero que tenía que hacer el sacerdote era tomar al becerro y lo iba a sacrificar para purificar el lugar, pero en un cierto sentido lo iba a hacer para purificarse o santificarse a sí mismo, a él y a su familia. Esto es sumamente importante porque el sistema sacrificial del Antiguo Testamento es difícil creer, y prácticamente sería imposible creer que un animal puede ponerse por nosotros, ¿no? Lo justo sería que tú te pusieras por ti mismo, que tú pagaras por las consecuencias de tus pecados y de tu maldad. Pero si tomáramos otro ser humano, pues no acabamos con todo, es más bien a que extinguimos a la humanidad, ¿no? Si vamos poniendo otro por el otro y cubriendo los pecados del otro. Y entonces, en un sentido, este sistema sacrificial, el Señor lo permitió, y cuando tú llevabas tu ofrenda o llevabas tu sacrificio, tú estabas junto con el sacerdote tomaba tu ofrenda y él ahí degollaba el animal delante de ti, porque la sangre tenía que correr también en tus manos. Porque era importante que tú entendieras que un ser inocente daba su vida, derramaba su sangre para que tú pudieras ser encontrado limpio justo delante de Dios. Entonces, en un cierto sentido, la congregación en muchos de los sacrificios también participaba de esa manera, y sus manos salían, al igual que el sacerdote, llenas de sangre, entendiendo que alguien había dado su vida, que alguien estaba poniendo su inocencia por ti. ¿Ok? Bueno, este sacerdote tomaba este primer sacrificio y lo presentaba por sí mismo y por su casa. ¿Sí? Era importante que el sacerdote fuera encontrado justo y santo delante de Dios. Después habían dos cabritas o dos cabras que eran traídas a nombre del pueblo. Y el sacerdote, si han leído un poco más en Levítico, sabrán que el sacerdote tenía un pectoral con 12 piedras. Ese pectoral, cada una de las piedras representaba a las 12 tribus de Israel, y adentro de ese pectoral estaba una especie de efod donde habían dos piedras en particular que tenían un nombre que a lo mejor conocemos: Urim y Turim. ¿Sí? Que eran piedras para echar suerte, eran piedras que si cae este es esto, si cae esto, cae aquello. Y el sacerdote era parte de su trabajo sacerdotal contar con estas piedras, y entonces le traían los dos chivos, las dos cabras al sacerdote, y él tomaba una y decía: bueno, la primera, si sale Urim, va a ser dedicada al Señor, y si sale Turim, la segunda va a ser va a ser la que vamos a enviar al desierto. Y así echaban suerte sobre las dos cabras que traían para ser sacrificadas o ser puestas también delante del Señor. Estoy intentando describir todo esto para entender la magnitud de lo que implica esta celebración. La primera que resultara en la suerte era para Jehová, iba a ser dedicada para el Señor y en favor de la purificación del pueblo. Pero sobre todo, esa sangre se usaba para limpiar o purificar el lugar santo y el lugar santísimo, porque, como leímos, las iniquidades, los pecados, la maldad del pueblo contaminaba aún ese lugar que era santo para el Señor. Y entonces esa sangre se derramaba y iba en favor del pueblo. Y el segundo servía para hacerle una especie de transferencia de todos los pecados, la maldad y la iniquidad del pueblo. Por eso es que hasta que el sacerdote salía del lugar santísimo, llegaba y ponía sus manos sobre esta cabra, y entonces empezaba a confesar todos los pecados del pueblo sobre esa cabra, y el Señor en un sentido permitía que existiera una transferencia. Recuerden, he insistido mucho en esto es solamente una sombra de lo que sucede ahí arriba, de lo que sucede en el ambiente espiritual. Y a veces son necesarias tantas instrucciones y ser tan gráficos, y cada versículo y cada detalle es necesario para entender lo que sucede en la dimensión espiritual, entenderlo en la dimensión física. Así que esa segunda cabra no se sacrificaba, sino que se mandaba al desierto para Azazel. No sé si leyeron esa palabra y se les hizo raro. Bueno, no se vuelve a mencionar la palabra Azazel en toda la escritura. El único libro donde se menciona la palabra Azazel es en el libro apócrifo de Enoc. Y ahí en el libro apócrifo de Enoc se da a entender que Azazel era uno de los ángeles fuertes caídos que levantaron una rebelión en contra de Dios, y en un cierto sentido expresa o representa
al enemigo o Satanás, al demonio. Y entonces esta cabra no era entregada como un sacrificio, no se le entregaba una ofrenda a Azazel, no era como que, ten, es para ti. No está promoviendo una adoración hacia el demonio, sino lo que está haciendo es que esta cabra iba a ser lanzada o enviada lejos del lugar santo, lo más lejos posible del pueblo. Por eso era llevada hasta el desierto, porque representaba cómo es que el pecado tenía que alejarse y se alejaba del pueblo. Y por eso dice que se entregaba a Azazel, o sea, se dejaba se me fue la palabra, pero a la libertad de a donde tomara. Tenía un guía que la llevaba y se encargara de que la cabra no regresara, y de hecho llegaban hasta los riscos, y ahí la dejaban caer para que no pudiera volver hacia avanzar al pueblo. Por eso la imagen que usamos el día de hoy para promocionar el sermón del día de hoy. Así que esta cabra representa el pecado de todo Israel, que es enviado lejos de la presencia de Dios, como una sombra de Satanás mismo siendo lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Para entender un poquito todos estos elementos. Ahora, antes de enviar a la cabra al desierto, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de este animal y confesaba, como ya dije, todos los pecados, todas las transgresiones y todas las iniquidades del pueblo de Israel. Cualquiera que fueran todos estos pecados serán transferidos completamente a ella. Dice el versículo 20 y 22, de ahí Levítico 16. Del 20 al 22 dice: cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo, pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma que traspasará los pecados del pueblo la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto, y al irse el chivo al desierto llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Ok. A esta fiesta también se le llama cara a cara, porque, como ya lo dije, era el único momento en todo el año donde el sumo sacerdote podía entrar por única vez al lugar santísimo y estar en la presencia del Señor y oficiar, servir, ministrar. Eso es lo que hace un sacerdote: ministrar a Dios y ministrar al pueblo. Está en medio de ambos y va delante de la presencia de Dios para ministrar a Dios. Ahora, este sacerdote entraba con campanillas y con una cadena amarrada a la cintura, porque este sacerdote se preparaba, se purificaba, se santificaba, preparaba los sacrificios, los presentaba delante de Dios. Pero si la ofrenda, si el sacerdote no eran encontrados justos y dignos delante de Dios, ellos entraban a la presencia de Dios y caían muertos. Y entonces las campanas eran una señal. Si la campana seguía sonando, es que el sacerdote sigue vivo. Si la campana deja de sonar, es que el sacerdote cayó muerto. Y si mandamos a otro a sacarlo, también va a caer muerto. Entonces mejor les tiramos a la cadena y lo podemos sacar. Y entonces se preparaban algunos sacerdotes, pues órale, otro y otro y otro. Y ese era el costo de poder entrar a la presencia del Señor, al lugar santísimo. El sumo sacerdote debía de lavar todo su cuerpo, no solamente sus manos y sus pies. Para eso es el lavacro. El lavacro que existía en el tabernáculo de Moisés, después cuando Salomón hace un super templo, ya no es un lavacro, ahora es un mar de bronce, que era una especie de animal, no me acuerdo si era un becerro, que emanaba agua, como una fuente que emanaba un montón de agua, porque el templo era tan gigante, habían tantos sacerdotes que mucha gente tenía que estarse lavando las manos, y era una especie de fuente como las que hay aquí en el centro de Zacatecas, que estaba emanando agua, y el sacerdote llegaba y lavaba sus manos, lavaba sus pies, los rituales sacrificiales. Un paréntesis: en el cielo no hay un mar de cristal como ustedes pueden imaginarse y pensar que vamos a andar en normal. No, se refiere, es un paralelo del Antiguo Testamento. Si había un mar de bronce, que era un lugar donde los sacerdotes se lavaban, en el cielo hay un mar de cristal donde tú vas y te lavas, donde tú te purificas para luego poder presentarte delante de Dios. Como el lavacro, el mar de bronce, el mar de cristal, son paralelos todos ellos. Entonces el sacerdote se limpiaba completamente, lavaba su cara, sus manos, sus pies, para poder estar delante del trono y delante de la presencia del Señor. La sangre del sacrificio lo había purificado, el agua lo había limpiado. Es importante entender esto: la sangre
lo purificó en el interior. El agua lo limpió en el exterior. Porque hemos mencionado también ya en otras ocasiones que no es lo mismo estar ritualmente puro que estar moralmente puro. No sé si entiendan la diferencia porque ya la he explicado en otras ocasiones, pero para entrar a la presencia del Señor es necesario estar moralmente puro y estar ritualmente puro. Y bueno, escuché este ejemplo de mi amigo Gama y me ha gustado mucho porque es muy sencillo. Si tú trabajas levantando basura en la calle o en un basurero, es un trabajo digno, es un buen trabajo, y tú llegas a tu casa y tú quieres tener intimidad con tu esposa te dice, pues nomás báñate, límpiate porque pues viene sucio. Y ya después podríamos tener intimidad. Tú en ese momento estás ritualmente impuro, estás sucio, pero nada más te limpias y puedes participar de intimidad con tu pareja. Ahora puedes ser una persona de cuello blanco, bien trajeado, pero eres un corrupto, eres un ladrón, eres una persona que le roba a las demás personas, y a lo mejor llegas a tu casa y llegas pulcro ritualmente, pero moralmente estás sucio. ¿Entienden la diferencia? Y entonces la sangre purificaba al sacerdote, pero el agua lo limpiaba. Y me encantó entender esto porque mira lo que dice Romanos 5 del 25 al 27. Romanos 5 del 25 al 27. Perdón, Efesios 5 del 25 al 27. Ya ando cambiando libros de la Biblia. Para los maridos, eso significa amen cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Lo que me interesa es lo que sigue después de eso en esta ocasión. Dice, regrésate un poquito. Dice, Él entregó su vida por ella. El Señor Jesús, ¿qué hizo? Entregó su vida por la iglesia, por nosotros. Ahora sí, ¿a fin de qué? Hacerla santa. Es decir, la sangre del Señor Jesús nos ha santificado, pero ¿cómo nos limpia? Y la limpia al lavarla mediante la purificación ¿de qué? De la palabra. El Señor Jesús con su sacrificio nos ha santificado delante de Dios, pero es nuestra obediencia, es el acatar la palabra, es estudiarla, escudriñarla, lo que nos permite mantenernos limpios. ¿Entienden eso? Porque pues si no, pues nomás hagamos una oración de fe y sigamos viviendo lo que nos dé nuestra regalada gana, ¿verdad que sí? Pero bueno, quería que entendiéramos eso. Esta ceremonia no es otra cosa más que una sombra de la santidad que se requiere para estar delante del Señor. ¿Qué dice Hebreos 12:14, por favor? Hebreos 12:14. No sé si se los había puesto, pero ahí está, dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar ¿qué? Una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Por qué si eso se le está escribiendo a gente que se supone que es santa, porque es creyente, se le invita a que se esfuerce por ser santa? Porque también nosotros entramos en este proceso de mantenernos íntegros delante del Señor. Así que el autor de Hebreos empieza a dedicar 4 capítulos de su carta solamente para explicar el misterio del sumo sacerdote y la sombra escondida en Cristo en la fiesta del Yom Kippur. No sé si alcanzaron a leer Hebreos 7, 8, 9 y 10, 4 capítulos que también les dije, si pueden leerlos, léanlos. Ahorita no habría chance de leerlos, pero el capítulo 8 y el capítulo 9 son una bomba que nos revienta la cabeza para entender el trabajo de Jesús como sacerdote. Porque ahí el escritor de Hebreos empieza a decir, no hombre, el sacerdote tenía que lavarse, tenía que purificarse, tenía que hacer esto, y año tras año, tras año, tras año tenía que entrar e intentar ver si podía haber un sacrificio acepto delante del Señor y purificar al pueblo. Y luego empieza a decir, pero Jesucristo, un sacerdote mayor que los sacerdotes de la orden de Aarón, de los levitas, un sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene principio y que no tiene fin. Ese sacerdote entró no a un santuario hecho por manos, no entró a una tienda ni a un templo construido por Salomón o construido por Zorobabel. No, ese sacerdote entró a la presencia de Dios, al templo que no pueden construir las manos, y presentó sacrificio vivo delante de Dios, sacrificio hecho una sola vez y para siempre, acepto una sola vez y para siempre. Eso es lo que dice ahí Hebreos, por eso es bueno que lo lean. Hebreos 7, 8, 9 y 10, 4 capítulos preciosos que nos hablan acerca del trabajo sacerdotal que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así como el sacerdote tenía que purificarse, tenía que limpiarse, tenía que entrar y a ver si conseguían el favor del Señor sobre ellos y sobre el pueblo. Hebreos nos ayuda a entender todo esto.
Es una sombra escondida. El trabajo del sacerdote, el sumo sacerdote, era una sombra escondida del trabajo que el Señor Jesús iba a hacer por nosotros. Así que cuando el sumo sacerdote se paraba delante de Dios en ese día, se decía que el sumo sacerdote estaba cara a cara con Dios. Y entonces Pablo conecta este término para referirse a esta fiesta cuando él intenta explicar lo que es el amor en 1 Corintios 13, versículos del 9 al 12. 1 Corintios 13, versículos del 9 al 12. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo. Está hablando acerca del amor. Y dice, ahora nuestro conocimiento es parcial y es ¿qué? Incompleto. ¿Ustedes creen que cuando el sacerdote entraba podía ver plenamente a Dios? No, pero era lo más cercano, la presencia de Dios, la magnitud de Dios estaba ahí. Mismo Moisés, cuando bajó del Sinaí, de haber estado 40 días con el Señor, él baja y la gente no podía verlo. Y le pidieron que se pusiera una tela, un velo enfrente de él, para que la gente al menos pudiera voltear la mirada hacia con él, porque era tanto su resplandor, era tanto su transformación, que fue un poquito interesante entender que él había estado cara a cara con el Señor. Dice, ahora nuestro conocimiento es parcial y es incompleto, no podemos ver completamente, hay un velo que nos estorba, hay esa nube, esa atmósfera que no nos permite ver completamente. Dice, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama, versículo 10. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se van a volver inútiles. Cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como niño, pero cuando crecí dejé las cosas atrás de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como un reflejo, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial y es incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Así que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él veía la presencia del Señor como una gran nube gigante que cubría el propiciatorio. Esta nube era como una tabla, como una cortina que cubría el trono de Dios en la tierra. El arca del pacto que contenía el mismísimo amor de Dios, que podríamos entenderlo como justicia, como un montón de cosas, estaba ahí. Su ley, que se expresaba en 2 tablas. ¿Qué había en el arca del pacto, hermanos? La ley, la vara de Aarón que reverdece, el maná, ¿y qué más? Nada más eso, las tablas, la vara y el maná. Ahora, la palabra hebrea para propiciatorio es una palabra que se diría caporet. Esa es la palabra así como se diría caporet. Y tiene su raíz en una palabra que es kafar. La palabra kafar significa cubrir, significa expiación. Y esa misma palabra fue la palabra que, por ejemplo, se utilizó en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan y se dan cuenta que están desnudos y se cubren con hojas de higuera. Después dice que el Señor mató un animal, un ser inocente, una sombra, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Desde Génesis empezamos a ver un montón de tipos de Cristo. Mató un ser inocente, quitó sus pieles y con sus pieles, kafar, cubrió la desnudez de Adán y Eva. Pero también cuando el Señor le dice a Noé que se haga una arca y que la calafatee y que le ponga brea entre las hendiduras de toda la madera para que entonces el arca no se hunda, la palabra hebrea también es kafar, que en un cierto sentido es cubrir. Y este cubrir implica el hecho de que nosotros podamos, o bueno, en el caso de Adán y Eva, su desnudez, su maldad, su pecado.
Ahí está. Entonces, cafar, perdón, tiene que ver con cubrir, alguien que cubriera mis faltas o mis iniquidades, que en este caso es la palabra expiación que nosotros podríamos encontrar, o perdón, que alguien cubra el mal que nosotros hemos hecho. Así que en un cierto sentido el propiciatorio también podría considerarse o traducirse como la silla de expiación, que es la eliminación de la culpa o el pecado a través de un tercero. El propiciatorio pues fue detallado en Éxodo 25 y en Éxodo 37. Si ustedes leen esos dos capítulos van a entender la dimensión o lo que implicaba el propiciatorio, pero era el lugar donde Moisés podía hablar con Dios cara a cara. Era el lugar donde el Señor trataba un montón de cosas con él. Ahora, una importante instrucción para esta fiesta, como leímos en Levítico 26, es, y esto es sumamente importante, no le quiten valor, es que nosotros podamos afligir nuestra alma. Y como dije hace 8 días, la palabra en hebreo es aná, que significa humillarnos, agachar nuestro rostro, suspirar, entender, quebrantar, caer postrado, estar abatido. Y la razón de esto es que nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, confesarlo y arrepentirnos. Arrepentirnos, como también dije hace 8 días, no una cuestión emocional, sino un cambio acá dentro en la cabeza. Es decir, yo antes pensaba así, ahora no. Yo pensaba que esto era bueno, ya no. Yo antes actuaba de esta manera porque así y así y así, ahora ya no. Ahora pienso, ahora veo, ahora entiendo todo esto de una forma distinta. Es sumamente importante este elemento porque es como participa la congregación. La congregación se humilla. Y de hecho convocamos hace 8 días a estar ayunando durante toda esta semana hasta el miércoles, estar ayunando, estar afligiendo nuestro corazón. En esta ocasión no es para estar pidiendo, no es para, Señor, mira esto, Zacatecas, mira aquello. No, es para decir, esto es lo que soy. Esto es lo que soy, así soy esto, soy aquello, soy así, soy asá. Y ya aprendimos a hacer inventarios morales de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces que podamos presentar toda esta realidad delante del Señor, porque tenemos que reconocer quiénes somos, confesar y arrepentirnos. Así que estos 9 días previos de ayuno y oración, y juntamente con esta fiesta, es un tiempo de purificación. Se purifica el santuario, pero también se purifica el pueblo. Si lo vemos de forma histórica, también es en tiempo pasado eso sucedía, se purificaba el santuario y se purificaba el pueblo, pero de forma profética y con respecto al Mesías hay que entender que Dios instruyó a Israel a sacrificar un animal, una vaca roja sin defecto fuera del campamento. No sé si han oído hablar acerca de las vacas rojas. Y mientras esa vaca roja era sacrificada fuera del campamento, el sacerdote tenía que mantenerse y permanecer de pie delante de la presencia de Dios hasta que ese sacrificio se consumara completamente. Ese sacrificio era un sustituto a la sentencia de muerte que estaba en contra de nosotros. Y tenemos que entender este principio de vida por vida en el sistema sacrificial de Dios. Porque el Señor Jesús fue el sacerdote, pero al mismo tiempo fue el sacrificio. Por eso a Jesús no le quebraron los tobillos. ¿Se acuerdan que los ladrones les quebraron los tobillos? Porque era importante que al quebrarle los tobillos, quien estaba crucificado dejaba de luchar por mantenerse y entonces dejaba caer su cuerpo y empezaba a asfixiarse y sus pulmones empezaban a colapsar. Jesús no le quebraron sus tobillos. Aparte que el Salmo dice que no iban a ser quebrados sus huesos, una razón fue porque él permaneció de pie, completamente de pie, mientras el sacrificio, el holocausto se llevaba a cabo y él era el mismo el sacrificio. Jesús murió desangrado, él no murió por asfixia. Por eso también fue importante que le abrieran su costado, de donde salió sangre y agua. Así que Jesús murió en el madero, en ese lugar que nos correspondía a nosotros. Y Jesús estuvo de pie hasta el final como sumo sacerdote, hasta que su mismo cuerpo se consumió por nosotros, hasta que exhaló profundamente y entregó el Espíritu. Hasta ese momento el Señor Jesús cumplió como nuestro sumo sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque nosotros merecíamos morir por nuestros pecados, pero el Señor Jesús pagó el precio del rescate por nosotros. Gloria a Dios por eso.
Ahora, hay que entender esto. Si el Señor Jesús, como dije hace 8 días, Él va a venir en una fiesta de trompeta, en una fiesta de trompetas, después de la tribulación, como Él dijo, Él va a venir y luego Él va a manifestar su reino de justicia en la tierra. Mira, vamos a ver lo que dice Mateo 24, del 29 al 31. Dice, inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no va a dar luz, las estrellas van a caer del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y va a existir un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra, porque verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y va a empezar a levantar a sus elegidos de todas las partes del mundo y desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Cuando el Señor venga, Él va a establecer su trono, y cuando Él aparezca en la tierra, Él va a cerrar la puerta para siempre. Por eso Mateo dice en el versículo 37, 38 y 39, ahí mismo en Mateo 24, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas y casamientos hasta el momento en el que Noé entró en su barco, y la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Por eso celebramos esta fiesta o esta conmemoración. Participamos de esta conmemoración porque esto nos ayuda a hacer una especie de simulacro, a estar preparados, a estar atentos, a estar purificando el corazón, a estar observando lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Pero cuando el Señor Jesús venga, ya no va a ser un ensayo más. Va a ser un evento definitivo, y a estas alturas va a ser demasiado tarde tomar la decisión por seguir a Cristo y amarlo. Porque sabes que la puerta de la gracia se va a cerrar y ya no habrá oportunidad de ser cubierto por la sangre de Cristo. Así que se convierte en algo sumamente delicado. Mi propósito es intentar hablar puras cosas bíblicas acerca de la fiesta, al menos en esta ocasión. Después habrá tiempo de profundizar más en muchas cosas, pero quiero compartirte algo de la tradición talmúdica, del Talmud, que es como una segunda Biblia para los judíos, donde ellos escriben muchas cosas que también consideran como sagradas, pero no a nivel de la Torah o el Tanaj. Y en el Talmud ellos tienen muchas expresiones de su religión, de sus estructuras, y en una de ellas dice que cuando el sacerdote presenta su primer sacrificio, que es por él y por su familia, y luego están las dos cabras, y se echan suerte sobre las cabras, y hay una que va a ser sacrificada al Señor y la otra se le va a hacer transferencia a los pecados, y se envía a esta segunda cabra, se le amarraba una especie de listón, se conseguía un listón o un cordón de color escarlata o rojo, rojizo, y entonces se partía en dos, y una mitad se le amarraba a esta cabra, y la otra mitad se amarraba en la puerta del tabernáculo. Y entonces cuando se hacía la transferencia de los pecados sobre la cabra y se confesaban todos los pecados de maldad, y había un hombre que se llevaba la cabra y la llevaba a un despeñadero y la hacía caer en el desierto, la gente tenía una amplia expectativa de lo que iba a pasar, porque insisto, ¿se acuerdan que empecé hablando acerca de las series de televisión y los juicios? El pueblo estaba listo, esperando que el sacerdote saliera, porque si el sacerdote no salía, significaba que el sacrificio no era acepto y que los pecados seguían estando encima de ellos. Significaba que ese ser inocente que murió no había sido quizás suficiente para Dios. Entonces eso generaba un montón de expectativas en el pueblo. El pueblo esperaba, deseaba que hubiera un sacerdote que pudiera salir vivo de ese lugar. Pero como esa cabra se mandaba al despeñadero y llevaba un listón escarlata y se amarraba otro a la entrada del tabernáculo, el Talmud dice que cada vez que el Señor perdonaba sus pecados, ese listón
se hacía blanco, el que estaba en la puerta del tabernáculo. Pero también el Talmud dice, y eso lo dicen ellos, los que no creen en Cristo todavía, que después del año 30 después de Cristo, esa fiesta de Pascua donde el Señor Jesús murió por nosotros, y todavía tuvieron templo del año 30 hasta el año 70, es decir, 40 años todavía siguieron ofreciendo esta fiesta, la fiesta de Yom Kippur en el templo. Durante 40 años, según el Talmud, ese listón rojo jamás se volvió a hacer blanco. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que el Cordero, sacrificio hecho una sola vez y para siempre, ya no era necesario ningún otro sacrificio. Y es impresionante esto, pero quiero que entiendas, porque hay que estar como al filo de la butaca. Es una expectativa, es estar esperando si sí, si no, si soy inocente, si no soy inocente, si la sangre de este animal fue suficiente para el perdón de mis pecados o no lo fue. Hoy en día como que, y no se trata de dudar de la fe, pero hemos hecho tan dogmáticamente el hecho de que Jesús murió por nosotros y ha ido a la cruz por nuestros pecados, que como que, no, pues ya soy perdonado. O sea, esa expectativa se ha perdido. Pero insisto, inclusive Romanos dice que la creación anhela conocer y ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Como ya lo dije, hay un momento en el que del quien menos te esperabas quizás, o de quien tú dices, ese siempre va a ser, al final no fue. Y entonces seguimos viviendo en esa expectativa. Y por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurado el siervo a quien cuando su Señor venga, le encuentre haciendo el bien, haciendo así, haciendo lo que tenemos que hacer. Hasta aquí estamos entendiendo lo importante de esta fiesta. Entonces, como ya no hay templo y como aún la raíz del cristianismo dicen que el Señor Jesús ya cumplió con esta fiesta, ya no la celebran. Pero yo creo que es importante conmemorarla porque nos tiene a raya. Nos tiene a raya y Señor, aquí estoy y otra vez, y estas son mis culpas, estas son mis maldades, estos son mis pecados, necesito un cambio, necesito una transformación. ¿Será bueno o no será bueno conmemorar esta celebración visto desde esa manera? Entendemos que ya no podemos sacrificar otro animal porque ya fue hecho el sacrificio una sola vez y para siempre. Entendemos que el Señor Jesús quizás ya nos permite descansar un poquito de esta expectativa porque sabemos que con su sangre somos encontrados justos, pero esta fiesta nos ayuda, esta conmemoración nos ayuda a rendir y a humillar nuestro corazón una vez más al Señor, porque nadie de nosotros es perfecto. Así que esta es la fiesta de Yom Kippur. Y de verdad, hermanos, es un juicio, y en el juicio hay evidencia, hay defensa, hay de todo, y el Señor va a decir, tú sí, tú no, como dice Mateo 25, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, como dice, vengan benditos de mi Padre. Es un juicio, es un juicio. Y si hemos creído realmente en el Señor, nuestra vida tiene que reflejar eso. Ahora, es poco, hay muchísima información de Yom Kippur, pero hay una cosa más que quiero agregar. Hay otra fiesta que se esconde en la fiesta de Yom Kippur, y es la fiesta de jubileo. No sé si han oído hablar acerca de ella. Ahorita voy a intentar explicar esa fiesta, pero o sea, literalmente y gráficamente la fiesta de jubileo se logra o se alcanza en una fiesta de Yom Kippur. Así que es lo mismo, nada más que la fiesta de jubileo se celebra cada 50 años o se celebraba cada 50 años. Y digo se celebraba porque también hay algunos detalles que hay que resolver por aquí. Esta fiesta consiste en que cada 50 años, justo en la fiesta de Yom Kippur, se inauguraba un nuevo ciclo de vida para la comunidad y para el pueblo. O sea, así como en el día de reposo nos recuerda que el Señor hizo la creación en 6 días y al séptimo día descansó, de la misma manera, la fiesta de jubileo nos recuerda que el Señor puede volver a restaurar todas las cosas. El día de descanso nos prepara y nos recuerda que el Señor volverá para darnos un reposo duradero. Así que cada semana descansamos en Dios y confiamos en que Él es un fiel proveedor, porque confiamos en que Él sigue a cargo. Ahora, el número 7
Está plagado en toda la escritura, está presente en todas las fiestas y en esta fiesta en particular. Porque en las fiestas de otoño, que se celebran en el mes séptimo, en el mes de Tisri, hay una séptima fiesta que es la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta dura 7 días más 1. Vamos a hablar de la fiesta de los tabernáculos el próximo domingo. Nada más les adelanto, es un paralelo del reino milenario, del reino de los 1000 años, donde estaremos reposando y descansando con el Señor. Pero cada 7 años viene un año sabático para la tierra, para que descanse. De ahí sale esta idea, no es una construcción de los agricultores, sino se trabaja 7 años la tierra y al séptimo año se deja descansar un año, ¿verdad? Cuando cumplimos este periodo de 7 años, 7 veces, 7 por 7, 49, al año siguiente, el año 50 es un año ¿de qué? De jubileo. De ahí viene la idea o la construcción del tiempo de jubileo. Después de 7 ciclos de año más un año, entra la fiesta del jubileo. Y la fiesta del jubileo básicamente es un mega Shabbat. Es preciosa, hermanos. La fiesta del jubileo es preciosa por distintas razones. Porque según Levítico 25, del 9 al 10, vamos a leerlo. Es sumamente importante lo que sucede en el jubileo, porque es algo que buscamos. Y no solamente buscamos, ha sucedido ya en nosotros. Dice ahí Levítico 25, 9 y 10, dice: entonces, en el día del perdón, ¿de qué año? Del año 50, cuando sea jubileo, vas a hacer un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero por todo el país. Aparta este año, ¿como qué? Como un año santo. No es un día, no es una fiesta, no es una conmemoración, es todo un año. Este año se va a apartar como un año santo, un tiempo para proclamar la libertad por toda la tierra para todos los que viven ahí. Será un año de jubileo para ti, cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Siguiente. Bueno, es que seguir leyendo sería muchísimo acerca del jubileo, pero vean lo precioso que es el texto. O sea, se te restituye la tierra, se te restituye tu familia, todo vuelve, las deudas son canceladas. Esta fiesta es impresionante porque inicia justamente en el Yom Kippur, que como dijimos es un día de expiación, pero también es un día ¿de qué? De perdón. Es un día de perdón. El Yom Kippur sí es un día de juicio, es un día de expiación, pero también se puede traducir como el día del perdón o la fiesta del perdón. Lo que sucedía en esta fiesta, hermanos, es que todas las deudas eran canceladas. La tierra volvía a su dueño original. ¿Por qué podías perder la tierra? Pues por deudas, por expropiación, porque ya no podías pagar y entonces la entregabas a alguien más, por muchas razones, pero después de 50 años la tierra volvía a sus dueños originales. Los esclavos eran liberados y esto era un acto de justicia social sin precedentes de parte de Dios para toda la comunidad de fe. Esto ayudaba a que nadie fuera desproporcionalmente rico y a que nadie fuera desproporcionalmente pobre, a que no fueras extremadamente rico y a que no fueras extremadamente pobre. Es decir, 2 veces cada siglo toda la nación era puesta en modo reset, en un reinicio, y vamos a empezar de nuevo. Para celebrar el jubileo tenían que estar presentes las 12 tribus de Israel, así que el jubileo dejó de celebrarse en el momento en el que vinieron los asirios y desterraron a Israel del reino del norte, la casa de Efraín. Desde entonces no se celebra el jubileo. Estamos hablando aproximadamente 450 años antes de Cristo, porque no hay 12 tribus que estén de nuevo en casa, que no hayan regresado a tierra otra vez. Así que no podríamos decir, hay gente que saca cuentas y dice, bueno, Israel fue instituido como nación en el 1948, significa que en el 2008 Israel ajustó 50 años, fue un año de jubileo, y esto significa que ahora en el
En el 28 va a ajustar 70 años y la gente empieza a hacer un montón de cuentas, pero la realidad es que el tiempo de jubileo, la fiesta de jubileo no se celebra y de hecho los mismos consejos de sacerdotes no pueden dar una cuenta exacta de decir cuándo va a haber jubileo otra vez. Pero yo quiero decirte algo que la Biblia sí nos dice. El año del jubileo ya sucedió. Según Lucas 4 del 17 al 19, puedes ponerlo por favor. El Señor Jesús entró a una sinagoga, le entregaron el rollo de Isaías y el Señor Jesús empieza a decir. Siguiente versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. ¿Y que ha llegado el qué? ¿El qué? El año agradable del Señor. El Señor Jesús se paró en esa sinagoga y no solamente leyó ese texto, sino Él dijo, esto se ha cumplido hoy. Llevaban 450 años sin celebrar jubileo y por eso los fariseos que estaban adentro de esa sinagoga empezaron a rasgar sus vestiduras y empezaron a estar bien en contra de Jesús, porque ¿cómo era posible? Si tenemos tantos años de no celebrar el jubileo, tú vengas a decir que esto se cumple hoy. Pero ¿sabes por qué? Porque nuestro descanso, nuestro reposo, nuestro perdón, nuestra justicia y nuestra restitución es Jesucristo. Él es el jubileo de Dios, Él es el año agradable del Señor en nuestra vida. Y aunque sí, posiblemente debamos de celebrar otro año de jubileo, porque el Señor Jesús va a venir cuando sea jubileo, en esa temporada, en fiesta de trompetas, pero cuando se cumplen 50 años en un tiempo de jubileo, el Señor Jesucristo es nuestro jubileo. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esto. El Señor es nuestro reposo. El Señor es nuestro descanso. El Señor es nuestra justicia y nuestra paz. El Señor es eso. Y si no entendemos la dimensión de esto, difícilmente vamos a comprender lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Porque Él vino a cancelar todas nuestras deudas espirituales, como lo dice Colosenses capítulo 2. Y Él vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, como lo dice Romanos capítulo 6. El Señor Jesús vino a hacer todo esto. No solamente vino a restaurar la propiedad, sino que Él vino a ofrecernos una tierra nueva donde viviremos con Él para siempre. Jesús promete que Él traerá este mega Shabbat. Y ¿sabes qué? Podemos empezar a disfrutarlo desde ahora. Podemos empezar a disfrutar de la presencia del Señor, porque hemos sido libres de la esclavitud del pecado, porque ya no tenemos deudas para con Dios y un día disfrutaremos de la tierra que el Señor le prometió a Abraham que tendremos. Una gloriosa ciudad que va a descender del cielo, no hecha por manos de hombres. Así que la conexión entre la fiesta de Yom Kippur y la conexión entre la fiesta del jubileo representa la necesidad de reconocer y de entender que nuestra deuda ha sido cancelada. Y por eso el escritor de Hebreos dice que no podemos tomar la sangre de Jesús con ligereza o pisotearla. Es la fiesta del perdón. Es la fiesta del perdón y el Señor nos ha perdonado. Es el tiempo de confesar lo que está mal y buscar un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. No porque necesitemos expresar o presentar un sacrificio delante del Señor, porque el sacrificio ya fue presentado. El Señor Jesucristo ya fue presentado. Pero si yo recibo esta gracia, ¿qué es lo que dice Pablo? Le dicen a Pablo los de Roma, le dicen, entonces,
pecaremos y seguiremos haciendo lo malo para que la gracia abunde. Y Pablo le dice, no, de ninguna manera. Dice, justamente porque hay perdón de nosotros, porque hay perdón de pecados, porque el Señor ha borrado nuestra maldad, empecemos a vivir de una manera justa y de una manera digna. No porque con eso alcancemos salvación, no podríamos alcanzarla, jamás la alcanzaríamos, sino justamente por la gracia. Somos salvos por la misericordia, pero justamente por esa gracia es que nosotros podemos ser obedientes al Señor y rendir nuestra voluntad a Él. Porque la verdadera fe consiste en oír y en hacer. Porque si yo creo que el Señor me ha perdonado, entonces yo vivo como una persona que ha sido perdonada. Pero hay mucha gente que se rehúsa a perdonar a otros. Me atrevo a decir que la mayoría de las enfermedades del cuerpo y del alma son una consecuencia de la falta de perdón. Y tristemente hay mucha gente dentro de la iglesia enferma por falta de perdón. Y si nuestro maestro nos ha perdonado y nos ha enseñado a perdonar, ¿qué esperamos nosotros para hacer? ¿Por qué sigues guardando rencor en tu corazón de me hizo, me dijo hace tantos años? Porque si nos rehusamos a perdonar a otros, nos convertimos en esclavos del odio y de la amargura, y el alma se enferma, el cuerpo se enferma por falta de perdón. Así que sí, perdonar es un acto de fe. Es un acto de fe. A veces no lo vamos a hacer sumamente contentos y alegres, pero lo vamos a hacer. Porque si nuestro maestro nos ha perdonado, lo correcto es que hagamos lo mismo que nuestro maestro ha hecho con nosotros. Porque si el Señor te ha perdonado, entonces tú puedes perdonar. Pero hay gente que te dice que Dios te perdone porque yo no puedo. Y si tú estás batallando con perdonar, quizás tienes que revalorar tu fe, porque quizás ni siquiera eres un seguidor de Jesús. Quizás eres un simpatizante y te gusta la iglesia y te gusta todo lo que hacemos aquí, pero si tú no puedes perdonar, quizás hay un problema ahí adentro. Porque la misericordia nos lleva al perdón de nuestros pecados, pero es la gracia del Señor la cual nos lleva a vivir apartados del pecado. Hebreos también dice que la sangre de Jesús no solamente nos perdona, no solamente nos limpia, sino transforma nuestro corazón. Y eso es sumamente importante entenderlo, porque a veces vivimos la fe solamente buscando el perdón y no una transformación. Pero el sacrificio de Jesús es suficiente para el perdón y para la transformación de nuestras almas, la transformación de nuestras vidas. Hemos sido llamados a sentarnos en la mesa del Señor, iglesia, pero en su presencia solamente podemos estar purificados. El sacerdote solamente podía entrar en la presencia del Señor purificado. Mira lo que dice Isaías 16, 1:16 al 18. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y vengan ahora. Vamos a resolver esto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, como el rojo carmesí, yo los haré tan blancos como la nieve. ¿Te acuerdas de ese listón que se llevaba? Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Vengamos a cuentas, dice el Señor. Porque esta historia es la historia de nuestro Dios y de cómo Él ha hecho un plan para redimirnos y para salvarnos. Dios tiene una agenda. Hermanos, Dios tiene una agenda y Él va a llegar a tiempo. A ver si nosotros podemos estar también ahí a tiempo. Cada año el Señor llega a tiempo a la expiación, así que pidamos perdón porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice nuestro texto de tercer nivel?
pero si confesamos de primer nivel, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira lo que dice 2 Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, ¿qué va a hacer el Señor? Yo voy a oír desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Así que nuestra oración tiene que ser: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. No porque dudemos de que lo haya escrito, sino porque estamos ahí al filo de la butaca diciéndole: Señor, que cuando venga el momento del juicio yo sea encontrado perdonado. Eso es lo que oran los judíos en esta fiesta: escribe mi nombre en tu libro de la vida. Si tú has sido perdonado, tienes que aprender a vivir como un perdonado, perdonando a los demás y a vivir en justicia. Mira, antes de que los levitas fueran instaurados como levitas, como los que sirven en el templo, y de ahí saliera la familia de Aarón y sus descendientes para el sacerdocio, antes de eso, el Señor le dijo a Moisés: apártame a los primogénitos. El Señor no esperaba que hubiera una tribu en particular que se dedicara al sacerdocio. El Señor esperaba que de cada familia hubiera alguien que ejerciera el sacerdocio. ¿Entienden eso? Porque a veces decimos: no, pues que el pastor se encargue. Ahora, es preciosa la historia de los levitas, porque cuando Jacob bendice a sus hijos, a Simeón y a Leví, les dice bye bye, los maldice. Les dice: ustedes van a estar destinados a desaparecer. ¿Saben por qué? Porque ellos vengaron a su hermana Dina, ¿se acuerdan? Y Jacob les dijo: ustedes tienen las manos llenas de sangre. Cuando Jacob bendice a todos, a ellos dos les da aire. Pero curiosamente, cuando Moisés baja del Sinaí y todo el pueblo está celebrando un culto al becerro de oro, Moisés pregunta: ¿quién está por el Señor? Y les dice: saquen sus espadas y maten a sus hermanos. ¿Sabes qué tribu fue la que hizo eso? Los levitas. Y gracias a que los levitas hicieron ese trabajo, ¿cómo se dice? Se reivindicaron. El Señor dijo: ustedes van a servirme en el templo de ahora en adelante. Pero con el Señor Jesús se instauró algo que conocemos como el sacerdocio universal. Se retoma esta idea original de que haya un sacerdote en cada casa. Así que me atrevo a decir con mucho cuidado y con mucho temblor: tú, hombre de familia, eres responsable de que en tu casa se honre al Señor. No tu esposa, no tus hijos. Tú, hombre de familia, eres responsable de que eso suceda. Y bueno, si hay un hogar donde no haya un hombre, pues la mujer. El sacerdocio universal nos permite que cada uno de nosotros podemos ejercer el sacerdocio delante del Señor. Pero entonces, esta responsabilidad de ir delante del Señor y clamar por el perdón del pueblo, ¿de quién es? ¿Del pastor? Es tuya, es mía, es del sacerdote, el sacerdote universal, es de nosotros. Así que, bueno, la enseñanza yo la termino con esto. Insisto, este martes cuando se pone el sol empieza el día 10 del mes de Tisri. Así que la fiesta de Yom Kippur o la conmemoración de Yom Kippur comienza. Yo quisiera convocar, si es posible, a que tengamos un ayuno de 24 horas, de tarde a tarde, los que puedan. Cuando se pone el sol el martes, pueden comer el martes y ya a la hora de cenar ya no, hasta el día siguiente, hasta la cena el miércoles, los que puedan. Hay gente que por cuestiones de salud no puede y es demasiado comprensible, pero recuerden, ese día afligimos nuestro corazón, no para pedir que Señor, dame trabajo, Señor, pues no.
Nuestra vida está en juego, o sea, pongan esa expectativa de lo que sucedía. El pueblo estaba a la expectativa de que el sacerdote entrara y pudiera salir vivo. Así que afligimos nuestro corazón, humillamos nuestro corazón justamente por esa clase de faltas, como la falta de perdón que a veces sigue habiendo en nuestra vida, aun cuando nos llamamos cristianos. Entonces que podamos afligir nuestra vida y decirle: Señor, todavía hay muchas cosas que tienes que trabajar en mí. Hay muchas cosas que tienen que ser restauradas en mí. Mira, Señor, todavía tengo malas palabras. Y mira, Señor, todavía miro con mis ojos, miro mal a las mujeres o a los hombres. Y mira, Señor, que todavía batallo con el chisme, y todavía batallo con el dinero, y todavía soy un derrochador, y todavía soy un golpeador, y todavía soy un machista, y todavía... ¿Me explico? Porque todos tenemos esas cosas aquí adentro. Y entonces que podamos afligir nuestro corazón delante del Señor. Sabemos que por Jesucristo vamos a ser perdonados, pero que busquemos una transformación en nuestra vida realmente. Así que vamos a orar rápidamente. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de servirte. Te damos gracias por el tiempo que nos das para aprender, para escuchar, para discernir, para que nuestros corazones sean transformados. Señor, esta conmemoración viene pronto, lo has dispuesto en tus tiempos, en tu agenda, y queremos estar ahí. Queremos a ser obedientes lo más que podamos a esto. Tú nos invitas a afligir nuestro corazón, tú nos invitas a presentar estas ofrendas. Sabemos que Cristo es nuestra ofrenda, que ya fue presentada una sola vez y para siempre delante de ti. Así que ahora al igual que Él y al igual que el sumo sacerdote, queremos entrar delante de tu presencia, Señor. Y queremos clamarte, Señor, por nuestra familia, por nosotros, por nuestro pueblo. Gracias porque en Cristo tenemos la seguridad de ser perdonados. Pero aún así, Señor, aún así no queremos abusar de esa gracia. Por eso, Señor, por eso disponemos nuestro corazón a conmemorar esto, Señor, y a ser transformados. Oramos esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.